hay que entender el propósito de por qué la gente compra. Para mí es súper importante entender muy bien qué expectativas y necesidades tiene el cliente. Bueno, ahora sabemos que el mundo inmobiliario es cada vez más digital. ¿Cómo crees que esta tecnología está transformando el sector inmobiliario? Que son más ricos los que más educación tienen. Así es. Y por ejemplo, México, lamentablemente en temas de educación financiera estamos en nivel de secundaria. Bienvenidos a la tercera temporada de Mío Podcast, el espacio donde exploraremos los secretos, desafíos y oportunidades del fascinante mundo inmobiliario. Yo soy Karen Guerra, tu guía en este viaje informativo, donde después de 2 temporadas llenas de aprendizajes y descubrimientos, estamos listos para sumergirnos aún más en el interesante mundo de las propiedades en México. En esta temporada, a través de entrevistas con líderes de la industria, expertos en bienes raíces y mentes innovadoras que están transformando el panorama en esta industria, descubriremos las tendencias, desmentiremos conceptos complejos y brindaremos consejos prácticos para compradores, vendedores e inversionistas por igual. Así que únete a nosotros cada semana para una dosis de conocimiento, inspiración y la pasión que compartimos por los bienes raíces. En Mío Podcast estamos para guiarte, informarte y hacer de tu viaje en el mundo de las propiedades una experiencia emocionante. Bienvenidos a otro episodio más. Hoy tenemos el placer de presentar a Ernesto Bermúdez, fundador de Altra Capital y experto en negocios con más de 20 años de experiencia. Con un enfoque disruptivo y creativo, Ernesto ha enfrentado desafíos significativos en su carrera, desde comprender las raíces de las ventas hasta explorar el impacto de la tecnología en el sector inmobiliario. Prepárense para una conversación inspiradora sobre negocios, tecnología y educación financiera con Ernesto Bermúdez. Hoy además nos acompaña Tonatiuh Ramírez, actual presidente de Mío, así que compartiremos una gran charla en este episodio. El tema que vamos a abordar es educación financiera en el mundo inmobiliario. Bienvenido. Pues al contrario, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Estoy muy contento. Aparte, pues entender que las alianzas y las sinergias son súper importantes. Hoy estamos con ustedes, Movimiento Inmobiliario de Occidente, que también yo represento a la industria inmobiliaria en Cámara de Comercio, y que hagamos esta alianza, pues es padrísimo. No, gracias a ti por estar aquí presente. Y para comenzar, Ernesto, platícanos un poco de Altra Capital y con tus 20 años de experiencia de negocios, ¿qué es el motivo, cuál es el motivo que te inspiró para entrar en este mundo inmobiliario? Fíjate que yo tengo casi 20 años en el sector de la construcción, desarrollando proyectos inmobiliarios en varias ciudades del país. He tenido la oportunidad de construir más de 8,000 unidades privativas, wow, ya sean terrenos, casas, edificios, etcétera. Y pues es un mundo que me fascina porque por medio de la construcción suceden muchas cosas. Dejas un legado que se queda ahí en la ciudad, por eso tienes que planearlo muy bien para hacer cosas que realmente se queden y se queden bien. Y por otro lado, también el medio inmobiliario, el sector de la construcción, es un excelente vehículo para invertir, y yo veo más bien el sector inmobiliario como un vehículo de inversión. Tal cual. Eso es lo que me inspiró. Ok, a ti te caracteriza mucho lo que es disruptivo y creativo. ¿Por qué? Fíjate que el tema disrupción y creatividad vienen para mí de entender perfectamente bien el significado de las ventas. Definitivamente los motores en cualquier negocio son las ventas. Si no hay ventas, pues los negocios se mueren. Yo le digo mucho a los equipos comerciales, porque también entreno equipos comerciales de alto rendimiento, que ellos se tienen que ver como una empresa, o sea, el vendedor, el asesor, y las empresas obviamente pues también, pero tienen que pensar en la venta, pero no en la venta per se, porque detrás de la venta hay una compra. Tal cual. Recordemos que a la gente no le gusta que le vendan, le gusta comprar. Entonces hay que entender el propósito de por qué la gente compra. Para mí es súper importante entender muy bien qué expectativas y necesidades tiene el cliente, porque en función de eso debemos entender nuestro trabajo como algo que le da un valor agregado al cliente que invierte, al inversionista. Entonces, para mí el tema de disrupción y creatividad vienen de entender qué es lo que necesita el cliente y entonces crear un producto o servicio que va a satisfacer las necesidades de ese cliente. Y, por ejemplo, si me permiten, voy a poner un proyecto que desarrollamos aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, que se llama Ciudad 901.
Es el primer proyecto co-living que nace en la zona metropolitana de Guadalajara. Y eso fue el resultado de escuchar un mercado desatendido, planear un proyecto, presentárselo, ver si lo aceptaba. Cuando lo acepta, entonces ahora sí nos ponemos a planearlo y a ejecutarlo. Obviamente, cuando sales a la comercialización del proyecto, pues el proyecto no necesitas hacer grandes esfuerzos comerciales porque el proyecto se vende o se absorbe, como yo digo, orgánicamente. Entonces de ahí viene la disrupción y la creatividad. Ok, antes de comenzar el episodio nos estabas comentando que uno de tus mayores desafíos ha sido comprender las raíces de la venta y la importancia de escuchar al cliente, que ahorita ya lo mencionaste un poco. Correcto. ¿Cómo has abordado este desafío y qué has aprendido de esto? Híjole, bueno, la lección más importante es entender que el cliente busca algo. Y siempre en los entrenamientos te encuentras con asesores que están vendiendo producto. Sobre todo nosotros que estamos en el ramo inmobiliario, vemos asesores que te venden cocinas, baños, patios, terrazas, metros cuadrados, ubicación. Pero yo creo que eso es después. Es primero escuchar bien al cliente, entender qué está buscando, cuáles son sus necesidades, expectativas, y entonces ver en tu portafolio qué es lo que le puede agregar valor en función de lo que él está buscando. Y entonces es ahí cuando se convierten las ventas en compras. Ese para mí fue el primer desafío, porque bueno, aparte de tener más de 20 años en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, pues toda mi vida he vendido. Entonces me acuerdo cuando estaba súper chavo que caminaba a la central de abastos buscando prospectos, pues no era ir a vender, era ir a conocer gente para escucharlos. Y en función de lo que me decían, entonces ya a ver si realmente yo podía servir de algo. Claro. Ese para mí fue un desafío. Hablando de tema financiero, meramente con el co-living que hiciste acá en Ciudad Granja, ¿cuál fue tu mayor reto para que la gente entienda que este modelo de co-living obviamente es más rentable que comprar un departamentito y ponerlo en renta? O sea, ¿cuál es la gran diferencia y el reto para que la gente comprenda eso? Qué interesante pregunta. Mira, cuando yo percibo el bien inmueble como un vehículo de inversión, siempre tengo que pensar en que el comprador, llámese el que va a vivir ahí, el aspiracional, el inversionista en etapas tempranas de proyectos inmobiliarios, o el que va a invertir para rentar o revender, todos al final de cuentas son inversionistas. Entonces, otro desafío, Karen, por cierto, es que tuvimos que desarrollar modelos de negocio en donde también compitiéramos de manera muy agresiva con los modelos tradicionales inmobiliarios que existen. Por ejemplo, las rentas tradicionales sabemos que pagan un cap rate del 0.5% del valor del inmueble. Así es. Si pusiéramos un ejemplo de un departamento de 3 millones, pues estamos hablando de una renta promedio de 15,000. Entonces lo que teníamos que buscar, aparte de atender un nicho desatendido, era también buscar cómo atender a un inversionista en donde su inversión generara muchísimo más rendimiento. Claro. Y obviamente ahí se compaginó muy bien el tema del co-living, porque el proyecto, en vez de darle el 0.5% del cap rate, le da de 3 a 4 veces más de cap rate. Entonces, si estamos hablando de una renta de 15,000 en un inmueble de 3 millones, pues la renta se iba de 30, 40 hasta 50,000 pesos en algunos casos. Entonces, para el inversionista fue un excelente negocio, una excelente manera de invertir. Aparte, muy segura porque inviertes en tierra, ladrillos, fideicomisos, contratos, en proyectos con licencias, permisos, estudios. Y eso le da muchísima seguridad al cliente. Claro. Por otro lado, estamos atendiendo un nicho de mercado que estaba desatendido 100%. En donde está buscando espacios para vivir como este, ¿no? Y bueno, fue muy interesante explorar ese modelo de negocio. Y ahí es en donde entra la parte disruptiva, creativa, donde tienes que romper paradigmas y atreverte a hacer cosas distintas. Y es lo que viene. Ahorita que estás mencionando sobre los indicadores financieros del cap rate y el ROI, son muy importantes, obviamente, para cada uno de nuestros negocios en general, porque obviamente lo que no se mide no se controla. Platícanos, por favor, por qué son tan importantes estos medidores en las inversiones inmobiliarias. Sí, súper. Mira, lo que pasa es que la contención urbana en ciudades o metrópolis como Guadalajara nos llevan a pensar que el crecimiento en las manchas urbanas ya no es tan a las orillas de la ciudad, sino se empieza a convertir en esos crecimientos verticales que vemos
Así Los es. que vemos en Que están Guadalajara, Monterrey, el León, Querétaro, México, etcétera, ¿no? Y eso, ¿qué nos dice? Que es la etapa o el momento ideal para entrar a invertir. Por eso digo que invertir en etapas tempranas de proyectos inmobiliarios te permite un excelente ROI. Por sus siglas en inglés, Return on Investment, retorno sobre inversión. Si entras en una etapa temprana de un proyecto inmobiliario, puedes obtener una excelente tasa de retorno sobre inversión por la plusvalía. Y te hablo de tasas de hasta 60% en un periodo de 2 años. Estamos hablando de 30% en Anual. Son altísimas. Y si a eso le sumas que al final, cuando te entregan la unidad, te entregan un proyecto en donde vas a recibir tasas de capitalización de rentas de 13, 14, 15% anuales, combinado, pues te da una tasa compuesta bastante agresiva, muy atractiva para aquellos inversionistas. Y ellos son los que están ganando. Los que ven la inversión en etapas tempranas de proyectos inmobiliarios, el invertir en hacer inversiones importantes y el ver beneficiado su patrimonio. Sí, justo hablando de ese tema de retorno de inversión, sobre todo la plusvalía o la inflación de nuestra ciudad, que sabemos que hay una esfera actualmente a nivel ventas inmobiliarias, sobre todo en departamentos. Pues yo creo que es un exitazo tu proyecto, ya que Guadalajara anda sobre el 13-14% anual de inflación en precios de departamentos. Y cuando tú nos hablas de un 60% en un tema conjunto, pues siento que es un exitazo. Nos tuvimos un caso en conjunto tú y yo, sí, de un buen cliente que justamente adquirió el último departamento de este gran proyecto tuyo, que es meramente financiero, y en cuanto ve el retorno de inversión que va a tener a través del cap rate, que es solamente rentar, él no va a buscar vender sino rentar, no dudó ni un segundo en comprar el último departamento. Y fíjate que no sé si recuerdan la subprime del 2009. Están más chavos ustedes, pero no, hombre. En el 2009, que no hace mucho, hubo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Sí, claro. Que le pegó muy duro a México. Sí. La famosa subprime, en donde se habla de una burbuja inflacionaria inmobiliaria, en donde ahí sí mucha gente se pregunta si este efecto puede repetirse en ciudades como la de nosotros. Yo diría que no, porque ahorita lo dijiste muy bien, los precios de venta obedecen a un costo. Claro. El costo del acero se incrementa, el aluminio, el concreto, la tierra. Entonces, el precio de venta que vemos reflejado hacia el cliente es el resultado de un costo inflacionario. No tiene que ver absolutamente con enganches del 5% que pasó en Estados Unidos, en donde había créditos mal otorgados a gente que no calificaba, que no podía pagar. Y entonces tú apartabas un bien inmueble con un 5% y lo vendías muy caro aprovechando el espiral de crecimiento. Y ahí estaba el negocio. 5%. Y ahí estaba el negocio de un negocio inmobiliario que dejaba muchísima plusvalía, pero tú lo hacías con un 5%. Entonces no había ninguna justificación ni ninguna estructura financiera que soportara esos crecimientos. Así es. Aquí la inflación del año pasado fue, si no mal recuerdo, el 4.22%. Y pues es una inflación, pues entre comillas, controlada, pero la inflación que estamos viendo año con año en el acero, en el aluminio, en el concreto, en la tierra, que son los principales insumos de un proyecto inmobiliario, son mucho más altas. Así es. Entonces eso es lo que le da la justificación también a los precios de venta. Así es. Y si me permiten, voy a poner un ejemplo rapidísimo. En Ciudad Granja, en Ciudad 901, el precio de preventa en etapa 0 fue de 38,000 pesos. Terminamos vendiendo a 52,000 pesos el metro cuadrado. O sea, esa plusvalía que ganó el primer inversionista que compró fue de un 40 y tantos %. Claro. Ahorita otro proyecto en Ciudad 1800, que también está ahí en Ciudad Granja, el precio de salida ya es de 48,000. 2 años después, wow, el precio 48,000. El precio se va a ir a 72,000. No lo dudo. Ese gap de crecimiento es lo que el inversionista se lleva. Tal cual. Bien. Bueno, ahora sabemos que el mundo inmobiliario es cada vez más digital. ¿Cómo crees que esta tecnología está transformando el sector inmobiliario y qué oportunidades podemos tomar de ello? Definitivamente el que no se meta a la tecnología va a quedar fuera. Yo lo veo en 2 sentidos. El primero, en que el cliente ya, ustedes no sabían, pero antes prospectar era a través de la sección amarilla. Sí. Tal cual. Era un librote así, donde pues ahí buscabas y hacías llamadas por teléfono o era tocar puertas. Esa era la prospección. Hoy prospectamos a través de los medios digitales, a través de Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, ¿no?
Pero es increíble hoy cuando generas contenido de atracción, ya no vas a buscar todo el prospecto te busca. Eso se me hace increíble. Cuando tú antes tenías que ir a buscar el prospecto, hoy el prospecto te busca, pero tienes que generarle valor a través de los canales de comunicación que hoy son digitales. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, el conocer también al cliente a través de la información, de los algoritmos que generan los medios digitales, pues es fenomenal, porque hoy puedes segmentar mercados y no llegar a mercados genéricos, sino a células específicas, repito, con contenidos de atracción. Entonces, definitivamente la tecnología juega un papel fundamental. Claro. Oye, y en tu experiencia, que has tenido estas experiencias, como nos dices, de estar face to face y de la sección amarilla, de todas estas cosas versus las redes sociales, ¿tú en cuál de las dos versiones te sientes más cómodo? Yo en las dos, porque no puedes llegar a tu casa y hacerte la pregunta de cómo me fue el día de hoy sin haber generado citas. Claro. O sea, el vendedor, el asesor profesional que espera ciertos ingresos mensuales que son a través de las ventas, la pregunta que se tiene que hacer todos los días es: hoy me fue bien porque hoy entrevisté gente. Entonces tampoco te puedes esperar a que no lleguen leads en 2, 3, 4 días o una semana o 2 semanas. Porque incluso he tenido equipos comerciales que cuando los entreno, resulta que llevan meses sin vender. Porque la respuesta es porque no llegan leads o porque el lead no está calificado. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para ir a generar citas, para ir a generar prospectos? Ve, párate y preséntate con la gente, ve y búscala. Tuve una asesora en Tijuana que mensualmente se embolsaba 200,000 pesos mensuales, mes con mes. No era un mes sí y 3 no, y era siempre constante. Y yo le preguntaba: platícale al equipo qué haces. Y ella en la fila del súper se presentaba con el de adelante, con el de atrás. En la escuela conocía a los papás de sus hijos. Se hizo hasta de compadres, así. Pero obviamente las ventas es un deporte de contacto. Tienes que contactar gente. Así es. Sí, sin duda, pienso exactamente igual que tú. Creo que sigue siendo lo más potente la generación de negocio cara a cara, ¿no? Sin embargo, también no podemos menospreciar, como bien dices, los temas digitales, ya que ahora los chavos lo hacen de una manera impresionante a través de sus redes y pues parece fácil. Y es una mancuerna, ¿no? O sea, hacerlo face to face, pero aparte, obviamente, impulsarlo con las redes sociales también es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar y aprender de ello. Sí, claro. Y fíjate que en las redes, pues obviamente tienes que construir tu marca. Claro. Construir tu marca, invertir. Pues bueno, lo que yo siempre digo, y siempre cuando doy el entrenamiento a equipos comerciales, hay una imagen donde a dónde quieres llevar tu coche. A un taller que le llamamos el del tuercas y está todo sucio, cochino, no tiene forma. O a una agencia en donde hasta te reciben con bata, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho tu imagen, tu historia, dominar el producto, la competencia, precios. Educarte financieramente. Exacto. Y sobre eso, platícanos también un poquito, ¿qué impacto tiene la riqueza personal y cómo crees que podemos mejorar nuestra educación financiera que tenemos en nuestras vidas? ¿Algún consejo? ¿Cómo crees que podemos obviamente mejorarlo? Me encanta abordar ese tema porque si tú ves el Producto Interno Bruto de los países, te das cuenta que son más ricos los que más educación tienen. Así es. Y por ejemplo, México, lamentablemente en temas de educación financiera estamos en nivel de secundaria. Imagínate, México en temas de educación financiera está en nivel de secundaria. No sabemos decidir en dónde invertir y cuando decidimos invertir lo hacemos mal. Y luego viene el tema de los fraudes. O invertimos en el banco porque creemos que es seguro y nos conformamos con una tasa del CETE del 11%, cuando hay mejores instrumentos de inversión, o hay gente que invierte en el Forex, que es el mercado de divisas, y obviamente ahí ganas mucho pero pierdes todo. Entonces el tema de educación definitivamente va muy ligado con la riqueza del patrimonio de las personas. Entre más educación tienen, saben cómo invertir mejor, saben escoger las mejores herramientas de inversión, saben escoger las más seguras, saben si van a invertir en un proyecto inmobiliario con quién, en dónde, en qué etapa, etcétera. Entonces definitivamente van muy de la mano. Wow. Y hablando de esa educación financiera que todos deberíamos de tener, sobre todo los mexicanos, creo que estamos deficientes en ello. ¿Tú dónde recomiendas que podamos tener algún curso, alguna capacitación del mismo? Pues mira, obviamente
hablando de Cámara de Comercio, en la sección de la industria inmobiliaria, ahí tenemos muchos talleres, entrenamientos y capacitaciones, pero también con ustedes en Movimiento Inmobiliario de Occidente. Yo considero que lo que deben de hacer primero es acercarse, o sea, tener ese interés por generar más riqueza a través del patrimonio. Y obviamente, ahorita afortunadamente la web te da muchísima información en donde puedes entrenarte, educarte financieramente. Podcasts. ¿Perdón? Los podcasts. Claro, bueno. Claro. Entonces, definitivamente el interés de quererte educar y saber más de finanzas. Por ejemplo, para mí es muy importante y hay una gráfica que utilizo en donde el asesor que se dedica a los bienes inmuebles genera más valor a sus inversionistas cuando sabe más. Claro. Cuando sabe utilizar el cap rate, el ROI, la plusvalía, el valor de una etapa temprana, el valor de maduración de un proyecto, a qué precio sales, a qué precio terminas, ver tendencias de nuevos productos, por ejemplo el co-living, etcétera. Bien. Ok, y bueno, para finalizar, Ernesto, algo que quieras compartir a la audiencia de asesores inmobiliarios, la comunidad de Mío, no sé, alguna invitación que quieras hacer, que tenemos algo preparado. Pues te tomo la palabra, gracias. Fíjate que estamos organizando el próximo Congreso Inmobiliario de Occidente en su 8ª edición. Es un evento que hace 8 años se tomó la decisión por parte de Mío País y Sección Inmobiliaria de Cámara de Comercio en hacer este evento precisamente para entrenar, para capacitar a la fuerza de ventas, para educarnos y tener más información que nos permita tomar mejores decisiones. El próximo Congreso Inmobiliario va a ser en el Artes Escénicas de Santander, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. Son 900 personas. Ya tenemos vendido el 64%. Wow. Abre Jordi Rosado con una plática muy padre, muy fresca, con consejos de precisamente emprendimiento, finanzas. Aunque sabemos que él estuvo mucho tiempo en la comedia, pues no viene con un tema muy fresco también. Viene Carlos Mota, que es un financiero también de radio súper conocido a nivel nacional, con temas también de finanzas de la industria inmobiliaria. Sergio Hermida, que es un excelente coach de negocios. Viene Inés Sainz con una plática también muy padre de emprendimiento y finanzas, que podríamos pensar que va para la mujer, pero no, porque es una chava que se supo abrir camino en el mundo de los hombres, de los deportes, y trae una plática padrísima. También va a estar Juan Pablo Pelonzán con una plática muy padre. Él, de hecho, ha estado inmerso en la industria inmobiliaria y a través de tragedias que ha vivido o ha tenido, nos inspira a cómo salir adelante. Y va a estar 3 tristes Tigres. Bueno, es un show muy padre también. Regresando de comer, como una sátira de la industria inmobiliaria, para reírnos un poco y continuar con el aprendizaje y todo esto. Obviamente, los boletos de preventa ya se acabaron. Estamos en la etapa intermedia, repito, ya está vendido el 64% y me gustaría invitarlos a todos a que participen de este gran evento. Y es un día completo, o sea, desde temprano, desde las 8 de la mañana el registro. 9 de la mañana el registro hasta las 7 de la noche. Terminamos con un cóctel. Obviamente, alimento y bebidas están incluidos. Terminamos con un cóctel brindis y de ahí nos vamos a celebrar y festejar a otro lugar de Guadalajara. Ernesto, y para todas las personas que están escuchando este podcast, ¿dónde pueden adquirir su boleto? A través de Sección Inmobiliaria de Cámara de Comercio, a través de ustedes también aquí en Mío, y a través de Jessica Gutiérrez. No sé si podamos poner. Claro, sí, claro. Con gusto. También las redes sociales de... Aquí en el episodio para que puedan contactarnos. Perfecto. Y las redes sociales del CIO o del Congreso. Con gusto. Muy bien. Pues Ernesto, muchas gracias por tu tiempo y colaboración con Mío Podcast. Si la comunidad quiere saber más sobre tus temas, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy como Soy Ernesto Bermúdez en redes, en Instagram, Facebook, TikTok y me falta uno. No, creo que nada más. Instagram, Facebook, TikTok. Ya, nada más. Y ya, YouTube. Y LinkedIn, perdón. Bien. Amigos y colegas, gracias por acompañarnos en un episodio más. Yo soy Karen Guerra, Tonatiuh, Ernesto Bermúdez. Y por favor les pedimos que nos sigan en las redes sociales como Mío Podcast, en TikTok, YouTube y Spotify, y también en Instagram y Facebook como Movimiento Inmobiliario de Occidente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Bienvenidos a la tercera temporada de Mío Podcast, el espacio donde exploraremos los secretos, desafíos y oportunidades del fascinante mundo inmobiliario. Yo soy Karen Guerra, tu guía en este viaje informativo, donde después de 2 temporadas llenas de aprendizajes y descubrimientos, estamos listos para sumergirnos aún más en el interesante mundo de las propiedades en México. En esta temporada, a través de entrevistas con líderes de la industria, expertos en bienes raíces y mentes innovadoras que están transformando el panorama en esta industria, descubriremos las tendencias, desmentiremos conceptos complejos y brindaremos consejos prácticos para compradores, vendedores e inversionistas por igual. Así que únete a nosotros cada semana para una dosis de conocimiento, inspiración y la pasión que compartimos por los bienes raíces. En Mío Podcast estamos para guiarte, informarte y hacer de tu viaje en el mundo de las propiedades una experiencia emocionante.